buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad, este conversatorio horizontal, transparente, objetivo. Cada mañana entablamos con ustedes con la finalidad de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy contamos con una entrevista especial, estelar, con el doctor Amaury Justo Duarte. Vamos a hablar de un libro que él acaba de poner en circulación, pero también de manera pedagógica, de manera como docente que él es también, le enseñemos a la sociedad dominicana a analizar un proceso histórico que no está escrito en libros para que la juventud lo aprenda. Como cada vez más la juventud lee menos, entonces hay de alguna manera tenemos que llevarle esos conocimientos, ese enfoque a la juventud de hoy. Yo aprendí mucho ayer sobre la Guerra de Abril, el impacto de la intervención norteamericana. Fui a una conferencia, a un conversatorio, si se quiere, que montó la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y les confieso que le dieron un enfoque que yo, pues, aunque conocía, pero no tan profundamente, de muchas cosas que habían ahí y que no se conocen. ¿Por qué el asesinato de Trujillo? El ajusticiamiento. ¿Por qué Balaguer? ¿Por qué el triunvirato? ¿Cuál era la relación del Estado Dominicano, del país en el Caribe y la importancia para los Estados Unidos? Y entonces de algo que don Amaury va a hablar es también la relación económica que había, las relaciones de producción que habían en ese tiempo, cómo se diversificó, cómo cambió la intervención norteamericana, que comienza con el ajusticiamiento de Trujillo, pues evidentemente a hacer una sociedad diferente. Y cómo hasta el liderazgo se diversificó, que fue una pregunta que le hice y que Andrés L. Mateo me respondió con mucha propiedad en la noche de ayer. Estaban en ese debate, con ese conversatorio, el doctor Max Puy, Andrés L. Mateo y Roberto Casata, tres historiadores de mucho renombre, consagrados en el país. Yo felicito a la Academia de Ciencias por ese gran evento a propósito de la Guerra de Abril. Ya nosotros que estamos pasando meridiano, lo pasamos. Quiero después hablar con Amaury sobre ese tema, pero antes yo quiero hacer un comentario. Yo entré a la política hace muchos años, no le voy a decir para que no digan la edad mía, El presidente de la República tiene 6 años en el gobierno, pero tiene 20 participando en lo que es la acción de gobierno. O sea, el presidente de la República, desde 1996, está incidiendo en lo que es la línea, la orientación de los gobiernos del PLD. Él estuvo 2 años, 3, 4 años, un poco separado del gobierno de Leonel Fernández, 2008 hasta el 2012, cuando Leonel lo venció, o lo venció el Estado. Pero el presidente de la República actual, a mí me sorprende cuando él dice, tráiganme, yo quiero conocer qué es lo que pasa en la frontera. Yo no sé si fue así que él lo dijo, porque él no es, esa no es la expresión de un presidente que tiene 6 años en el gobierno, que tiene el control del Senado, que tiene el control de los organismos de seguridad, que tiene el control de la inversión pública. Que di que ahora a 6 años él no sepa lo que esté pasando en la frontera, ni qué es lo que hay que hacer para que el problema fronterizo se resuelva. Yo me inscribo en una tesis que aquí no le quisieron prestar atención en ese tiempo y que ha sido para mí la tesis más objetiva para resolver la migración haitiana en la República Dominicana. 2 cosas. Me lo enseñó un hombre a quien acusaron de haitiano, a quien no dejaron llegar al gobierno por haitiano.
Mentira, no fue por haitiano que no lo dejaron llegar al gobierno. No lo dejaron llegar al gobierno porque él tenía una visión económica, una visión social diferente, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, quien me honró con tenerme a su lado por varios años. Y el doctor Peña Gómez decía, la única manera de resolver el problema haitiano en la República Dominicana, y hay que resolverlo, es creando un muro de defensa, no un muro de cemento, un muro de ciudadanos dominicanos bien tratados en la frontera. Es decir, vamos a desarrollar económicamente la frontera de Haití y nosotros, para que nadie tenga que venir ni que pasar de la frontera para la capital. Y que los dominicanos se queden ahí, educación, universidades, hospitales muy equipados, que la capital no sea necesaria para los que viven en la frontera. Eso decía el doctor Peña Gómez. Y la segunda teoría decía, y hay que obligar a las potencias económicas del mundo para que desarrollen Haití. Los que saquearon Haití en los siglos anteriores tienen que hacer una inversión de desarrollo en Haití, que es posible hacerlo. Solamente hay que invertir en educación, en salud y en empleo. Desarrollando Haití, los haitianos no tienen que venir para la República Dominicana. No tienen que venir. Entonces, vieron eso como que era una visión, como que el doctor Peña Gómez estaba defendiendo a Haití. No, era que había que impedir que los haitianos vinieran, porque van a venir como quieren, y mientras nosotros les sigamos mintiendo al mundo, diciendo que este es el país que más ha crecido, el más desarrollado, que aquí que está la mejor economía del mundo, ellos van a venir para acá. Porque ellos no van a morir de hambre. Como los dominicanos cuando estaban en una situación difícil, no dejaban de irse para Estados Unidos en yola, en la barriga de un avión, en falsificar un pasaporte. Se van porque estaban necesitados de mejor vida. Y los haitianos y los uruguayos y todos los que quieran mejor vida la van a buscar en donde la encuentren. Entonces a Haití hay que darle mejor vida en su pueblo. No nos toca a nosotros invertir. Pero sí nosotros podemos ser, como hemos sido, insistentes en que Haití hay que desarrollarlo, hay que invertirlo. Las Naciones Unidas tienen que encabezar eso, pero el gobierno más, quien tiene que asumir esa bandera es la dominicana. Pero la decía en ese tiempo el doctor Peña Gómez, uno de los más claros líderes que ha tenido América Latina y quizá el de mejor visión que ha tenido para el desarrollo humano de la República Dominicana. Pero era él, entonces, como era negro y aquí había un grupo de antihainófilos, que se llama, que vivían de la explotación haitiana, y eso implicaba afectar la economía de muchas empresas, de muchos ciudadanos y de muchas instituciones del gobierno. Entonces el doctor Peña Gómez era un peligro, porque mientras un empresario tenía 10,000 haitianos explotándolo en el campo, esos haitianos no se iban a dejar de explotar después. Entonces Peña Gómez era enemigo de ese empresario. Como hay ahora muchos enemigos que le hacen barbaridad a los haitianos, los ponen a trabajar 2 y 3 semanas, y cuando le van a pagar le echan a la policía, le echan a migración y no le pagan, son ladrones, abusadores. Y esos son los dominicanos, esos son los patriotas. Y desarrollan sus empresas, sus proyectos inmobiliarios y también sus proyectos agropecuarios en base al robo de esa fuerza de trabajo. Entonces el presidente no me puede venir a mí ahora, diga que él no sabe lo que está pasando en Haití. Él sabe, el presidente sabe. Usted sabe todos los generales que viven robando, traficando con haitianos. Usted sabe todos los funcionarios. Porque usted hasta ha nombrado a algunos presidentes que están hasta condenados por el tráfico de haitianos. Pues no me da usted a decirme que no sabe. Entonces eso me deprime, porque eso me dice, no vamos a resolver el problema haitiano por ahora. No lo vamos a resolver. Y yo quiero que eso se vea así. Ahí hay 6 senadores, de los que yo sé que han tenido mucha incidencia. 6 senadores, señores. La ley fronteriza 283-1, 253-1, la ley de desarrollo fronterizo, que mandaba a invertir y que invirtió mucho. Aquí hay proyectos agropecuarios,
Mire, le voy a decir 3 empresas. Helado Bon sembró macadamia, sembró de todo en la frontera para producir sus helados, con una ley que produjo el gobierno de Hipólito Mejía, en el Congreso que gobernó Hipólito Mejía en ese tiempo. La Cola Real vino a Santiago Rodríguez, recuerdo que fue un pleito extraordinario, porque Santiago Rodríguez no estaba en la ley, ni Bauruco, y por Bauruco echó un pleito enorme el senador Francisco, y por Santiago Rodríguez lo echó un diputado y un senador de allá. El senador era Darío Gómez, que dijo no podemos aprobar eso sin Santiago Rodríguez. Bueno, pues Cola Real tiene hoy 6.000 o 7.000 empleos en Santiago Rodríguez. Los Castillo, esos senadores, el senador reformista y su papá, hicieron una inversión multimillonaria de sembrar aguacate y pusieron su centro de exportación de aguacate en la frontera. Y eso redujo el desempleo en esa zona. Es decir, que hay manera, presidente. Y usted tiene las herramientas jurídicas para eso. Usted tiene la ley para eso. Si hay que modificar esa ley, modifiquémosla y pongamos más control y le pongamos más atención a eso para que siga. Pero hay solución y usted es el presidente de la República. Y usted sabe cómo hacerlo. Porque usted ha hecho cosas que nunca se habían hecho. Usted sabe, usted es un hombre capaz. Usted es un hombre decidido. Y usted es un hombre que hasta donde yo sepa, usted no quiere salir fracasado del gobierno. Y usted debe enfocar ese tema para que la posteridad diga, Danilo Medina enfrentó como debe ser el problema haitiano. Porque hoy está cargando muy mal con eso. Está cargando como que el PLD ha permitido la repoblación de haitianos en el país. Eso es lo que la gente dice en la calle. La gente dice que el PLD ha permitido como el ingreso masivo de haitianos. Cuando llegó por una campaña anti-haitiana, porque fue contra el doctor Peña Gómez que el PLD llegó al poder. Y en esa campaña anti-haitiana se montó el doctor Leonel Fernández para eso. Pero ha salido, y la gente lo dice al final, que ha salido al revés. Vamos a una pausa y venimos entonces ya con la entrevista estelar del día con el doctor Amaury Justo Duarte, quien ya lo tenemos aquí en el set con nosotros. Así que, señor director, vamos a una pausa y venimos con el doctor Amaury Justo Duarte. Bueno, regresamos con ustedes. Buenos días, doctor Amaury Justo Duarte. Buenos días. ¿Cómo está la cosa? Muy bien, muy Gracias bien. por venir, el sacrificio en la mañana. Yo sé que te agradezco la invitación. Pero yo lo que quiero es que hablemos usted con su vasta experiencia, su profundidad en la investigación que ha realizado y ya ha escrito 2, 3 libros sobre la Revolución de Abril y después de eso. Entonces, bueno, este es un condensado, el texto, el gobierno de Bosch, el triunvirato, la guerra civil y la intervención norteamericana del 65. ¿Qué es lo que usted quiere narrar ahí? Bueno, pero antes de eso, me gustaría hacer un pequeño introito de 1 o 2 minutos, diciéndote lo siguiente. Fíjate bien, no hay nada más complejo que la historia, que la propia sociedad, mejor dicho. Es interpretar correctamente la historia social, diríamos, reviste un cuidado enorme. Porque no es concreto. Sí, si no se quiere caer en el subjetivismo. Porque a diferencia de las ciencias naturales, en la historia trabajamos con una materia prima, que no son las herramientas, que no es la producción, ¿no? Que no es la química, ni mucho menos, sino esa materia prima son los hombres dotados de conciencia y de cerebro, ¿no? Y que depende mucho de las circunstancias, de su entorno. Las pasiones y fines personales diríamos, cuya suma de voluntades es lo que en esencia representa o constituye el devenir histórico. Hay que partir de ahí. O sea, en última instancia, esa suma de voluntades
está condicionada por los intereses sociales y de clase, esa suma de voluntades. Lo que usted me está diciendo, lo que es verdad hoy, dentro de 5 años puede no ser verdad. Claro, porque cambian las circunstancias, cambian los sectores sociales, ¿no? El juego de voluntades, los aspectos personales juegan un papel, aunque en última instancia son los intereses sociales y los intereses de clase y de sectores los que constituyen el basamento del devenir histórico. Entonces, Espérese, porque usted me ha dicho algo muy importante, don Mauro. Nosotros a veces juzgamos a un determinado actor político, social, y creemos que ese hombre es malo o ese hombre es muy bueno, claro, ese hombre está equivocado. Y después con el tiempo vemos que ese hombre actúa diferente, claro, a como actuó en la época en que nosotros jugamos. Y entonces nosotros le decimos, este es un traidor, claro, este es un renegado, mira este el cambió. caso, mira el caso de Camaño. Camaño era el jefe de los cascos blancos. No es correcto estigmatizar Claro, claro, a un ser humano así. Mira el caso de Camaño, para tomar un ejemplo. Camaño era hijo de uno de los más terribles sicarios del régimen de Trujillo, de Fausto Camaño. Fue jefe de los cascos blancos. Sí. Participó en la, diríamos, en la terrible matanza de Palmasola. Sí, en San Juan, cuando en Liborio y 62. Mateo. Por ejemplo, Él fue el comandante policial claro, en ese tiempo. En el caso del 14 de junio, en 1962, yo participé, era jovencito en ese entonces, cuando los cascos blancos agarraron el local del 14 de julio y a Fafa y una serie de... lo sacaron a golpe, y eso estaba dirigido por Camaño. Sin embargo, No relaje. 2, 3 años después, Camaño es el líder de la revolución. Sí. El líder indiscutible de Y en la 10 años cambió su forma de pensar de manera radical. y después volvió a cambiar, después del 66. Pero eso es otra historia. Lo importante es que... No es otra historia, es cómo nosotros debemos abrirle los ojos a la gente, la mente a la gente, de que no podemos juzgar a una persona en un momento dado. Sí, nada más. Entonces, fíjate, la peculiaridad del periodo que corre desde la instauración del gobierno presidido por Juan Bosch en febrero del 1963 hasta la derrota de la Revolución de Abril y la intervención norteamericana, precisamente es muy significativa. ¿Y usted valora la Revolución de Abril como que fue derrotada? Sí, claro, evidentemente. Vamos a hablar de eso brevemente dentro de algunos minutos. Pero quería este introito para indicarte que la originalidad estriba en que hasta cierto punto, la historia presente no es más que el desenlace de las luchas políticas que se significó en el país entre el 1963 y 1965. Estamos hoy disfrutando esas consecuencias. Sí, sobre todo por la intervención norteamericana. Entonces, los acontecimientos políticos, como yo digo en mi texto, encadenados por fases y etapas autoimpuestas por la correlación de fuerzas sociales, ¿no? Desembocaron en el derrocamiento de Juan Bosch, B, en el derrocamiento del triunvirato, C, en la insurrección de abril, que fue un golpe de Estado que inicialmente era en frío, no era un golpe de Estado, con el apoyo popular, sino que se transformó en una insurrección popular. Un llamado del doctor Peña Gómez vinculó al pueblo. Sí, pero inicialmente el objetivo era reponer a Juan Bosch en frío. ¿Por qué se transformó en una insurrección popular? Porque los grupos de derecha en ese entonces no querían la instauración, ni los norteamericanos. No, básicamente los norteamericanos no querían, que prácticamente tenían a Bosch preso en Puerto Rico. Entonces, eso produjo la transformación de lo que inicialmente era... Le dio un giro. Se transformó la insurrección
o la rebelión militar constitucionalista en una insurrección popular. Y eso cambió todo el cuadro de ese movimiento, ¿no? Porque los militares inicialmente, muchos de ellos, tú sabes bien que en el domingo, prácticamente, fíjate, una secuencia breve, un resumen breve para que... No, exprésese, doctor, porque todo lo que usted diga aquí es para educar a la gente. El 24 de abril, ¿no? Está ya en el campamento 16 de agosto. Correcto. Con el apresamiento de Marcos Rivera Cuesta, el general que fue enviado por don Enrique Cabral, a la sazón presidente de la República en ese momento, a arrestar a los llamados combinadores. Lo arrestan y el capitán Peña Taveras entonces llama al doctor Peña Gómez, que estaba en el programa Tribuna Democrática, y es Peña Gómez el que anuncia la rebelión. La gente se tira a la calle, pero don Enrique sigue con el control del país. Peña Gómez y un grupo de dirigentes del PRD no toman Radio Santo Domingo e inicia un llamado al pueblo. Radio Santo Domingo es tomado por las fuerzas militares adictas al gobierno. Retomado, inclusive dirigido por Morillo López, el hombre que junto con Camaño después había sido desplazado de la Policía Nacional, pero eso es otra historia. Y aparentemente se había sofocado la rebelión, y eso es lo que los telegramas y los dirigidos por la Embajada Norteamericana, ¿no?, anuncian o informan al Departamento de Estado. Todo está bien, ya eso fue. Pero Rick Cabral comete un error, una torpeza increíble, y es que a las 8 de la noche va a la radio. ¿Del 24? Sí, del 24. Aparentemente todo estaba sofocado, pero Rick Cabral a las 8 de la noche entonces anuncia que la rebelión, que le da un plazo para que se rindan. O sea, no estaba controlado. Exacto. Eso provocó que la gente diga, pero esto sigue. Esto sigue. Entonces, los militares... Hay la comunicación. Sí, exactamente. Los constitucionalistas, entonces, toman una decisión trascendental. Y es que trasladan las tropas de los campamentos 16 de agosto y 27 de febrero a la capital. Okay. A la capital, a Ciudad Nueva. Y toman el control de la capital. Porque ese era el centro de la capital. Claro. Al otro día toman el palacio, Camaño, Francisco Camaño y el coronel Gutiérrez, Giovanni Gutiérrez, toman el Palacio Nacional y prácticamente miles y centenares de miles de gente salen a la calle. Eso fue el 25. Ya estamos en el domingo. Estamos el domingo 25 de abril. Sí, porque el 24 era sábado. Sí, claro, el 25 de abril. Entonces, toman el Palacio Nacional y prácticamente reúnen rápidamente el Congreso, y Molina Ureña es instaurado como presidente provisional en lo que Bosch regresara al país. Inclusive el coronel Francisco Camaño anuncia a la prensa que Molina Ureña se iba a juramentar en lo que Bosch venía. Ese domingo inician conversaciones con San Isidro. Benoit, Pedro Bartolomé y Pérez y Pérez se trasladan al palacio, se inician una serie de conversaciones, porque entonces los militares, de hecho, estaban divididos. Unos, sí, los de San Isidro, planteaban la instauración, no querían el regreso de Bosch, como es natural, porque ellos fueron los que tumbaron a Bosch, sobre todo el grupo de Wessing. Entonces, que Wessing era el jefe del San Isidro, del centro de enseñanza de la Fuerza Armada, el más poderoso bastión militar del país. Y planteaban la instauración de una junta militar que preparara elecciones. Wow. Los militares constitucionalistas se negaron. Fracasan las negociaciones y en la tarde empieza
el bombardeo al Palacio Nacional, el tiroteo. y ahí comienza la guerra civil. Ahí el 25 en la tarde Pero que comienza de hecho, militarmente. claro. Ahora, por eso te digo, ahí se transforma o empieza a transformarse lo que era un simple golpe de Estado en frío para restaurar el gobierno de Bosch, porque ese era el objetivo del PRD, de que todo permaneciera, volver a la normalidad constitucional, y eso prácticamente cae de bruces y se instaura. De hecho, comienza la guerra civil. Es decir, 25 en la tarde, 26, 27. El 27 de abril, en horas de la tarde, los tanques de San Isidro tratan de penetrar en la ciudad y en el curso de los días anteriores se realizan una serie de conversaciones con la embajada norteamericana, tratando de que se paralizaran los bombardeos, de que hubiese una tregua, etc. Todo eso fracasó. La lucha siguió y diríamos, las fuerzas militares dirigidas por San Isidro tratan de tomar la ciudad. Ahí es que vienen por el puente, entonces lo esperan en la evidentemente, en la cabecera entonces del puente. ahí surge. Ya eso es el 26. Bueno, eso es el 27. El 27 en la noche, en curso de la tarde, sí, porque eso empezó en la tarde. Y ahí se perfila entonces el liderazgo de Camaño, que ya asume de manera militar. Sí, porque Hernando Ramírez. Y ahí es que Molina Ureña supuestamente no acepta la presidencia y decide que sea Camaño. Sí, no, además, ya prácticamente en ese entonces Molina Ureña se había asilado. Sí. Eso es otra historia. Entonces, ahí es prácticamente destruido, si se puede utilizar la palabra, la fuerza principal de los huesinistas, de los que querían la instauración de una junta militar. Porque ya desde el día 25, los grupos contrarios a vos estaban pidiendo una intervención militar. El primero que la pidió fue don Enrique Cabral. Sí, y después de que Benoit. No, y después, al final Benoit. Pero en todo el curso de los días, ellos estaban pidiendo. Ahora, ellos... Que Estados Unidos siempre estuvo preparado para impedir el regreso de Bosch. Digo, desde el 25, nunca se iba a dar el regreso de Bosch porque Bosch era un prisionero en Puerto Rico. Desde el 25 de abril, los norteamericanos, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad de los asesores, de hecho habían dado la orden de preparar las condiciones para sofocar la revuelta en caso de que eso se desarrollase. Me dio un señor que Bosch estaban preparando y que viniera, pero que en el aeropuerto, en el General Andrew, que era el que se llamaba en ese tiempo, designaron 2 personas, que si Bosch pisaba tierra, lo fusilaran a bajar el avión. Sí, no, eso era... Porque era imposible que Bosch volviera al poder. Eso era evidente. Entonces, lo importante es que el Ejército Nacional, sobre todo a través de las fuerzas fundamentales del ejército, asentadas en San Isidro, entra en colapso. Correcto. Entra en colapso porque fueron destruidas. Fueron destruidas el 27 en la noche. Cuando todo aparecía que la rebelión había sido sofocada por la fuerza militar, fue todo lo contrario. Sí. Mire, todo lo contrario. Y eso cambió el curso de la historia. Los que trabajamos en comunicación, ahora hemos visto una cosa, se llama ir posicionando una imagen. Yeah. ¿De dónde viene esto? Pues Bosch gana las elecciones, pero Bosch viene por un proceso democrático, electoral, tras la muerte de Trujillo. La muerte de Trujillo está fundamentada en que Estados Unidos como que ve que se está cansando el gobierno de Trujillo y que ya le piden que se vaya y que se vaya. Inclusive ellos escogen a Balaguer para que le sustituya. Pero ¿qué pasa? Ocurre el posicionamiento de Fidel Castro en Cuba, o sea, la revolución comunista.
que era un problema para los Estados Unidos. Ahora yo asocio que aquella actitud de algunos sectores empresariales, eclesiales, dominicanos y políticos, pintar a Bosch como comunista, era a la vez de lograr que Estados Unidos se vinculara más a un proyecto que pudiera abortar la posibilidad de que Bosch fuera presidente. Y si lo fuera, que sea derrotado. Por eso es que le crean la imagen a Bosch del comunismo y que él va a representar un peligro. Y la guerra de abril es sofocada porque Estados Unidos, según me han dicho algunos participantes ahí, incluyendo un hombre que participó mucho ahí, que es Don Cabito, que es que Estados Unidos no podía, había determinado que no podía permitir otra Cuba en el Caribe. Precisamente, mira, precisamente eso que tú señalas es muy, muy interesante. En esencia, habían cuatro actores en el 1963. Los tres grupos, diríamos que yo digo que representaban los grupos políticos fundamentales, los neotrujillistas, encabezados por Balaguer, los cívicos, ¿no?, encabezado por la Unión Cívica Nacional, que era el partido que surgió a partir de la ejecución física de Trujillo, y en tercer lugar los PRDistas, a través del Partido Revolucionario. Que habían iniciado un proceso. Yo le llamo a la representación de los grupos básicamente empresariales, pero con diferencias. Los disidentes antitrujillistas empresariales estaban prácticamente, diríamos, representados en la Unión Cívica Nacional, pero socialmente estaban o representaban el grupo empresarial Vicini, Cabral, Bermúdez, Tavares. Wow. Grupo en ese entonces, que eran disidentes antitrujillistas. Eran disidentes del Trujillo. Claro, disidentes en forma pasiva, pero era un grupo empresarial que venía desde mucho antes. Seguro, porque los Vicini comenzaron en la década del 10 y del 20. No, y Don Enrique Cabral estaba en los Estados Unidos y bueno, Juan Vicini. Juan Bautista Vicini Burgos participó. Era presidente de la República en la década del 20. Pero Gianni Vicini, que murió recientemente, era un hombre que estuvo vinculado a la resistencia antitrujillista. No, hombre. Sí, claro. Estaba el grupo neotrujillista, que es el grupo que absorbe Balaguer, ¿no?, al morir Trujillo, al ser ejecutado Trujillo, y se encarna en el grupo balaguerista, que posteriormente se convierte en el Partido Reformista. Y está el PRD, ¿no?, el PRD, que representa a los sectores, diríamos, liberales, burgueses liberales, que soñaban con un capitalismo independiente. Okay. Oye bien. Pero aparte de eso está la clase media. Están los sectores estudiantiles, profesionales, pequeños comerciantes, estudiantes, que se sentían representados ¿en qué? En el movimiento revolucionario 14 de junio, cuyo jefe político era Manuel Aurelio Tavares Justo. Aparte de eso, era más de izquierda. Y era centro izquierda inicialmente. Después... no era comunista. No, inicialmente no. Inclusive estaba inspirado en los ideales del movimiento expedicionario del 14 de junio, cuya naturaleza era democrática, progresista, ¿no? No era un grupo expedicionario antiimperialista, ni mucho menos. Era un grupo democrático, progresista. Y por último tenemos la presencia norteamericana, ¿no? La presencia norteamericana que estaba, esa presencia estaba cimentada en nuestro país. En ese momento no tenían grandes intereses, oye bien, en los Estados Unidos, porque Trujillo había absorbido a través de su emporio económico, ¿no?, toda la empleomanía del país. Las fuerzas productivas fundamentales del país estaban en manos de la familia Trujillo. Pero en el Departamento de Estado, como tú acabas de indicar, estaba, diríamos, absorbido o dominaba una política exterior de impedir a toda costa una segunda Cuba en Centroamérica y el Caribe, o en América Latina, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Entonces, para ver el contexto de la época, hay que ver ese escenario. Y esas luchas
de una u otra forma entre esos grupos políticos, ¿no? Las fuerzas norteamericanas, lo que implica que el gobierno de Bush, tal y como tú dices, estuvo prácticamente desde el principio, llamado a fracasar. A fracasar, independientemente de las virtudes y todo. De medidas que dicen que él no tomó, que claro, no eso. Inclusive, fíjate bien, aquí yo tengo... Déjeme eso, don Amaury, sí, para que vayamos a una pausa, para que entremos entonces en los detalles de su libro, y como es continuación de eso, vamos a dar una pausa. Y le pedimos permiso al doctor Amaury Justo Duarte, nuestro invitado estelar de hoy, y vamos a una pausa y volvemos entonces con el tema de su libro, El gobierno de Bush, el triunvirato, la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965. En breve seguimos con ustedes. Bien, regresamos y continuamos con el doctor Amaury Justo Duarte, que nos ha traído su libro, Gobierno de Bush, el triunvirato, la guerra civil y la intervención norteamericana. Sí, dos datos interesantes. En primer lugar, los militares constitucionalistas. Sí, dígame. Los militares constitucionalistas. Vamos a que tome de cerca en lo que el doctor habla. Los militares constitucionalistas surgen como consecuencia de un proceso hasta cierto punto normal, igual a que al que surge con relación a los estudiantes universitarios. Es decir, la mayoría de esos militares constitucionalistas eran académicos. O sea, que a través de sus estudios, inclusive Camaño estudió fuera y Fernández Domínguez. Esa era la diferencia. Sí, entre el que daba palo, claro, y el que dirigía. Claro, entonces a través de los estudios realizados por los militares constitucionalistas, casi todos, Héctor Lachapelle, Fernández Domínguez, Francisco Camaño, penetraron las ideas democráticas en ese sector. Igual que sucede con los estudiantes. Los estudiantes en el 59 y el 60 fueron los primeros, ¿no?, que absorbieron las ideas democráticas y empezaron a luchar contra la dictadura, ¿no? Por eso formaron el contingente fundamental de las luchas políticas en el 61 y el 62. Lo mismo sucedió con los militares. Esos académicos que habían estudiado penetraron en esos académicos las ideas democráticas. Y de esas ideas democráticas surgieron los líderes. Y uno de ellos, no, Fernández Domínguez. Fernández Domínguez, quien después, en diciembre del 64, oye bien, 5 meses antes de la revolución, capta a Camaño. Okay. Él fue que captó a Camaño, porque Camaño no estaba en la conspiración inicialmente. Por eso es que Camaño dice, y eso me lo dijo don Claudio Camaño, sí, que Camaño había dicho que a él no era que le correspondía dirigir, sino a Tomás. Claro. Porque el líder de los militares era Tomás Fernández. Entonces, ¿qué pasó? En una visita fugaz que hizo Fernández Domínguez, porque Fernández Domínguez fue prácticamente deportado a través de un exilio diplomático, lo mandaron a Chile. A Chile, claro, después del golpe de Bush, contra Bush, porque él lo habían captado como un hombre de Bush. Pero él pidió un permiso y regresó fugazmente a la República Dominicana, ¿no? Durante algunos días, y en ese momento fue que captó a Camaño para diríamos, la rebelión o la conspiración. Pero de hecho, se forman 2 conspiraciones militares. Uno del grupo de San Cristóbal, dirigido por Neyníbal Seijas y Braulio Álvarez, que dirigían el grupo balaguerista en las Fuerzas Armadas, y el grupo militar constitucionalista. Los dos tenían un objetivo común, el derrocamiento de Cabral. Pero tenían objetivos diferentes. Uno, los militares constitucionalistas tenían el objetivo de restaurar el gobierno de Bush. Pero los otros tenían el objetivo de participar en elecciones fraudulentas que el gobierno de Rick Cabral
había planteado para septiembre del 1965 y traer a Balaguer como candidato. Ese era el grupo de NI. Exacto. Entonces, fíjate bien, se bifurcaron, aunque tenían un objetivo común, evidentemente tenían fines diferentes. Y eso fue una de las causas fundamentales de la guerra civil. De la guerra civil. El otro aspecto interesante es algo muy importante y es el asunto de la intervención norteamericana. Inicialmente esa intervención empezó con 500 hombres. Fue como una medida preventiva, inclusive de que para resguardar los intereses, pero cuando ellos vieron de los ciudadanos americanos, que ya había el control total en la capital de las fuerzas constitucionalistas, habían tomado el palacio, habían tomado la fortaleza Osama, ¿no? Y tenían el control, la mayoría de los establecimientos militares del país se habían adherido a la revolución. Ya. Sí, en todo el país. Había triunfado entonces. Claro. Solo faltaba que vos regresaras. Oye, el historiador Abraham Lowenthal, que estudió profundamente ese proceso, oye lo que nos dice en su obra sobre la Revolución de Abril. Mientras procedía esta comunicación, los marinos restantes con el grupo listo del Caribe desembarcaban en Jaina y los primeros elementos de la División 82 de paracaidistas abordaban 33 aviones Hércules C-130 de la base Pope de la Fuerza Aérea en North Carolina. Antes de las 8 pasado meridiano, los C-133 estaban en pleno vuelo hacia Reading. Para las 9:30, oye, los sucesos se habían acelerado una vez más, actuando por una sugerencia del almirante Masterson, quien había enviado parte de su personal a la base aérea de San Isidro. El general Wellier ordenó que los aviones se dirigieran inmediatamente a San Isidro. Comenzó poco después de las 2 antemeridianos del viernes 30 de abril y siguiendo durante la oscuridad de la madrugada, un avión norteamericano tras otro aterrizó en el atestado y oscuro campo de San Isidro. Aparte de los 33 aviones C-130 que transportaban las tropas, 111 aviones, wow. Andrés, cargados de equipos aterrizaron esa mañana. 30 de abril. Durante los próximos días, un promedio de 243 vuelos aterrizaron diariamente en San Isidro, uno cada 6 minutos, durante todo el día. El 10º día había casi 23,000 tropas norteamericanas en territorio dominicano, casi la mitad de las que entonces estaban sirviendo en Vietnam. ¡Wow! O sea, Vietnam, que era una guerra que tenía varios años, claro, y que le provocó una derrota política. Fue una militar intervención masiva y agresiva. No, totalmente. O sea, eso es muy importante para que la gente vea. Todo eso ocurrió en 2 días. No, el 30 de abril. Sí. 30 de abril. Sí, pero comenzó el 29. El 28, sí. Cuando Lyndon Johnson se apareció en la televisión norteamericana y planteó el desembarco de 500 hombres. Dice que para prevenir, no sabiendo los servicios de inteligencia de que ya prácticamente el movimiento constitucionalista había triunfado. Cuando ellos se dieron cuenta que había triunfado y que Bosch iba a regresar, trataron de impedirlo. Y la única forma de impedirlo es la intervención total, masiva, con 23 Oye, minutos. yo no conocía ese dato, Sí, todos esos detalles. Claro. Eso está en el libro de Abraham Lowenthal. No, ahora está en el suyo. Claro. Ahora está en el suyo. O sea, esa es la situación. Y los sectores económicos de ese tiempo, con la guerra de abril, ¿cómo se reagruparon? Bueno, y la intervención americana. No, evidentemente esos sectores se reagruparon. La mayoría de esos sectores básicamente apoyaron la intervención, aunque sea de manera pasiva. Tú sabes que posteriormente el gobierno de Camaño, que se instauró en Ciudad Nueva, fue obligado por las circunstancias, ya tú lo ves, se formó un corredor de seguridad y llegó las negociaciones, condujeron a la firma de un acto institucional y de reconciliación que condujo a que se formara un gobierno, el gobierno de García Godoy, ¿no?,
que supuestamente iba a preparar elecciones libres y que iba a producir una reconciliación de las fuerzas militares. Totalmente eso fue un fracaso, porque los militares constitucionalistas fueron prácticamente dispersos en todo, muchos fueron asesinados. Recuérdate del famoso asalto al Hotel Matún, Sí. ¿no? Después de donde fusilaron Lora Fernández, uno de los principales dirigentes constitucionalistas, y la reconciliación fue que fue premeditada totalmente premeditada, y además siguió el desarrollo de los acontecimientos. El gobierno de García Godoy preparó unas supuestas elecciones. Los norteamericanos hicieron la presión que todo el mundo conoce, de donde salió electo, entre comillas, Joaquín Balaguer, en una contienda electoral donde se presentó Juan Bosch como candidato. Mire, don Amaury, ahí está en esencia lo que pasó aquí. Usted dijo al principio de que casi todo lo que ha acontecido después, hasta hoy, de la Revolución de Abril y de la intervención norteamericana, es consecuencia de eso. Claro. Y yo he analizado en los últimos tiempos, algo como que usted pudiera decirme que no. La Revolución de Abril cambió la forma de pensar políticamente del liderazgo nacional. Hasta la Revolución de Abril había una coincidencia de lo que era el liderazgo, era antitrujillista y protrujillista. Claro. Pero después de ahí ya se bifurcó. Juan Bosch, que era el líder político más destacado, comenzó a pensar diferente y eso dividió al PRD. Camaño comenzó con un pensamiento político distinto, claro, cuando se fue a Londres, después se fue a Cuba. Claro, claro. Entonces vino ya con un pensamiento diferente hasta el que vino en la Guerra de Abril, en el desembarco de Por eso el pueblo dominicano... Pero divide a los militares. Sí, pero por eso el pueblo dominicano, cuando habla de Camaño, el Camaño que reconoce como su mentor, su líder, es el Camaño de la revolución. El de la revolución, el que dice Camaño vive. Claro, claro. Pero ¿qué resulta? Que al dividir ese liderazgo, los americanos mantuvieron esa separación de ese liderazgo, porque eso no fue solo la circunstancia, ni una cosa. Entonces, eso provocó la continuidad del balaguerismo y la continuidad de un sector conservador en el poder. Sí. Y pro norteamericano. Sí, finalmente, fíjate bien, para terminar, yo quería, en el libro nuestro, que lo podemos conseguir en la librería Cuesta. Exacto, eso le iba a decir, ¿dónde lo podemos conseguir? Hoy, a medio siglo de distancia de esos hechos que hemos narrado o hemos resumido aquí, esas fracciones políticas que hablamos, o sea, los neotrujillistas, los cívicos, los catorcistas, no existen. Esas fracciones no existen como existían en esa época. Y los norteamericanos son vistos con ojos diferentes. Sí. Con ojos diferentes, sí. Evidentemente. Los tres sectores empresariales y las clases medias de la década del 60 siguen vigentes, pero sus representaciones hoy no son las mismas. Ya tienen menos impacto. Sí, que existieron en esos años. Naturalmente, subsisten residuos. Sí. Por ejemplo, un disminuido PRD. Un desmembrado Partido Reformista y el viejo 14 de junio ya desapareció. En la historia del gobierno de Bosch, por tanto, el triunvirato, la guerra civil y la intervención norteamericana del 65, nosotros perfilamos el origen de muchos de los fenómenos, ¿no?, económicos, sociales y políticos que retratan la sociedad actual que es consecuencia de... Bueno, don Amaury, el libro suyo va a estar en la librería Cuesta. Correcto. Está, me imagino que un precio accesible, pero vale la pena cualquier precio. Y en el economato de la universidad. Por un libro así, vale la pena. Yo le agradezco este sacrificio que usted ha hecho, este aporte que usted le ha hecho hoy a la teleaudiencia de Periodismo y Sociedad. Y espero que pronto usted pueda volver para que sigamos hablando del proceso político. A tu servicio. Muchas gracias. Okay, al servicio de los El doctor Amaury Justo Duarte, autor del libro El gobierno de Bosch, la guerra civil, la intervención norteamericana de 1965, ha disertado con nosotros en esta mañana. Nosotros le invitamos para que mañana tratemos este y otros temas en este Periodismo y Sociedad. Gracias por su sintonía y hasta mañana si Dios quiere.